esencia, la maldición, que es parte de lo que la Escritura menciona, la maldición entró al hombre por el pecado, y parte de las maldiciones que menciona Deuteronomio 28 es la enfermedad, y habla de diferentes tipos de enfermedad. Si usted lee en su casa posteriormente Deuteronomio 28, va a darse cuenta ahí que las maldiciones que alcanzan a las personas cuando actúan en desobediencia es una larga lista, y algunas de esas enfermedades son de las que vivimos todavía actualmente. Y estoy hablando que hace miles de años escribió estos pasajes, o vino esta palabra de parte del Señor, y que hasta el día de hoy la enfermedad sigue latente. Pero gloria a Dios que tenemos un Salvador, gloria a Dios que tenemos a Jesucristo, nuestro sanador. La Biblia dice que Dios es un Dios sanador, y envió a su Hijo Jesús para que en la cruz del Calvario Él pudiera llevar la enfermedad tuya, mi enfermedad y la enfermedad de todos nosotros. Así que he puesto por título al sermón de esta mañana: sanidad para todos, sanidad para todos. Y voy a invitarte a que me acompañes a abrir tu Biblia en Éxodo capítulo 15, verso 26. Éxodo capítulo 15, verso 26. Es un pasaje que Dios habla al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, lo he mencionado en otras ocasiones, él estuvo esclavo por 400 años en Egipto, y ahí tuvo muchas enfermedades. Los egipcios tenían enfermedades, así que era algo que el pueblo de Israel padecía por vivir en Egipto, por estar con los egipcios. Pero cuando Dios los saca de Egipto, de el dominio de los egipcios, y los saca para llevarlos a una tierra donde Dios iba a estar con ellos y los iba a bendecir, parte de las promesas de Dios al sacarlos de Egipto fue que ninguna de las enfermedades que hubo en Egipto los tocarían a ellos, que ya no volverían a venir a ellos. Así que habla de algunas enfermedades que somos libres, y cuando hablamos de que Él nos libertó, también nos libertó no solamente de la muerte del pecado, sino también nos libertó de la enfermedad y de todas las consecuencias que vienen por no obedecer la palabra del Señor. Así que el pueblo de Israel conoció al Dios sanador, porque cuando estuvieron en el desierto, ahí estaba su sanador. No habla de enfermedades, y lo único que menciona en 40 años en lo que ellos estuvieron caminando en el desierto fue que hubo serpientes venenosas que en algún momento mordían al pueblo de Israel, y ese veneno causaba la muerte. Pero Dios mismo en esa ocasión dio instrucciones para que todo aquel que viera una vara envuelta con una serpiente, y que todo aquel que la viera fuera sanado, representando también a Jesús, que fue levantado en la cruz, y que todo aquel que ve a Jesús puede ser sanado. En el tiempo del pueblo de Israel en el desierto fueron sanados, y todo el que miraba esa vara en alto era sanado de la mordedura o del veneno de esas serpientes. De igual manera, ahora Dios nos promete que todos los que nos acerquemos a Jesús y miremos a Jesús, recibiremos sanidad. Dice la Escritura que Él es el autor y consumador de la fe. Así que si Él es el autor y consumador de la fe y creemos en Él, entonces todos los que creamos en Jesús recibiremos sanidad. Y hablando de la sanidad, este tiempo ha sido un tiempo difícil desde marzo del año pasado, donde empezó la pandemia a afectar nuestro país, aunque ya había afectado a otros países y había causado ya muertes, y era algo que se vislumbraba como caótico, catastrófico, nunca antes visto, o por miles de años, cientos de años, no había habido una situación como esta. Y esta generación empezó a padecer una pandemia que causaba la muerte, y que nos hizo encerrarnos en casa por casi 8 o 9 meses. Y todavía estamos algunos guardados en casa, pero ya está restaurándose el poder volver a asistir a la iglesia, a ir a algunos lugares donde antes no podíamos asistir, donde se reunía un grupo de personas. ¿Por qué? Porque la enfermedad estaba latente, el contagio de ese virus, de esa enfermedad estaba latente, y el que se contagiaba corría el riesgo de morir. Y más porque había un sector de la población que eran más vulnerables. Y quiero mencionar esto: hablaba de que todos éramos vulnerables, pero había un sector que era más vulnerable, y eran las personas de la tercera edad, y que había que cuidarlos. Así inició la pandemia.
Gracias a Dios estamos ya librando esta etapa, pero la enfermedad va a seguir, va a haber muchas enfermedades que van a afectar nuestro cuerpo y no podemos dejar de hablar de lo importante que el pueblo de Dios debe de conocer, o lo importante que es que el pueblo de Dios conozca lo que dice la palabra del Señor acerca de la sanidad y cómo puede recibir sanidad. Así que te voy a llevar en un recorrido en algunos pasajes desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pero enfocándonos precisamente en cómo podemos ser sanados. Y no en base a un médico terrenal, sino al médico de médicos, que es nuestro Dios, que mencioné hace un momento, es nuestro sanador. Y en Éxodo 15:26 vamos a ver por primera ocasión, o como primer punto, el que seamos sanados a través de la obediencia. Y hablar del ser sanados a través de la obediencia es porque Dios espera que hagamos su voluntad. Una persona que hace la voluntad del Señor y llega a enfermar, insisto, todos vamos a enfermar mientras que estemos en este cuerpo. Pero si hacemos la voluntad del Señor, Dios nos promete sanarnos. No te puedo decir que no te vas a enfermar, porque tu cuerpo es una naturaleza carnal y está sujeto a este mundo y sujeto a las diferentes enfermedades. Aunque Dios nos protege, pero el cuerpo tiene sus debilidades. Pero Dios nos fortalece en medio de esa debilidad, en que cuando estamos enfermos y sentimos que no podemos con la enfermedad, podemos buscar a Dios o acordarnos de lo que Dios espera de nosotros para que la promesa de Dios de sanidad se manifieste. Este pasaje de Éxodo, capítulo número 15:26, dice así: el Señor, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y se cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Lo estoy leyendo en una versión diferente, a la 60, para que la pueda comprender un poco más. Pero es muy enfático el Señor cuando dice que Él va a traer sanidad. Si se cumple con los mandamientos, Él va a hacer que esa enfermedad se vaya y no seamos dañados más de lo que pudiera ya afectar. Dice al final de este pasaje: yo soy el Señor que te devuelve la sanidad. Vamos a enfermar, pero Dios es nuestro sanador. Vamos a pasar por momentos de aflicción física, pero Dios nos va a librar de esa aflicción física. Aún como hijos de Dios y justificados delante del Padre como sus hijos, dice la Escritura que el justo aún será afligido. Y no porque seamos hijos de Dios no vamos a enfermar o no vamos a ser afligidos. Todo lo contrario, dice la Escritura, hablando el Señor Jesús, que en el mundo tendríamos aflicción. Muchas aflicciones, y parte de las aflicciones son las enfermedades. ¿Y quién no se aflige cuando alguien enferma? Mire, la enfermedad muchas veces paraliza. La enfermedad hace que no salgamos de casa porque nos sentimos mal. Pero cuando estamos sanos queremos andar en todo lugar y queremos hacer todo lo que tenemos esa capacidad de hacer. Pero la enfermedad paraliza, y sabes que la enfermedad muchas veces llega a tu vida y Dios espera que actúes en la forma correcta. ¿Y qué es la forma correcta? Dice la Escritura que Él es el que envía esa sanidad. Él es nuestro sanador. Y lo que tenemos que hacer es buscar la presencia del Señor. Si yo estoy enfermo, ¿a dónde tengo que recurrir? Claro, tengo que ir a consultar al médico y buscar que también pueda ser atendido y tener la sanidad. Pero primero tenemos que buscar a Dios. El primer recurso que tenemos como hijos de Dios para ser sanados es buscar a Dios a través de Jesucristo. Porque dice la Escritura que Él es nuestro sanador. Y si le buscamos a Él, dice la Escritura, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que estamos esperando de parte de Dios van a ser añadidas. La sanidad vendrá, la salud vendrá, y no es algo teórico, es algo práctico, que cuando tú oras a Dios, que cuando tú buscas a Dios, que cuando tú vas y le pides a Dios que te sane, Dios te escucha y te va a sanar. Dice la Escritura en Jeremías 33:3: clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tal vez tú no sabes qué es lo que está pasando dentro de tu cuerpo. ¿Por qué te estás enfermando? ¿Por qué te sientes débil? ¿Por qué tienes temperatura? ¿Por qué vomitas? ¿Por qué traes dolencias en tu columna, en tu espalda, en tus piernas? Déjame decirte que aunque tú no lo sepas, Dios lo sabe. Y cuando tú vienes delante de Dios para pedirle que te sane, Dios dice que Él va a sanarte. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Dios lo va a hacer, pero tenemos que acercarnos a pedir sanidad.
En el tiempo de Jesús podemos recordar cómo no solamente uno, varias personas fueron sanadas por Jesús porque estaban enfermos, pero oían que Jesús era el Hijo de Dios y pensaban, si es el Hijo de Dios puede sanarme. Y se acercaban a Jesús y le decían, Señor, si tú quieres puedes sanarme. Ellos se acercaban para pedir sanidad. Y las personas que se acercaron a pedir sanidad, todos fueron sanados. Solamente en una ocasión fueron 10 personas que estaban enfermas, tenían lepra. Y ellos se acercaron a Jesús y Jesús les dijo, miren, vayan con los sacerdotes, preséntense delante de ellos y ofrezcan la ofrenda que se tiene que ofrendar y entonces seréis sanados. Y ellos se fueron rumbo a la iglesia o al templo donde estaban los sacerdotes y dice la escritura que al caminar en obediencia a lo que Jesús les dijo, todos fueron sanados. O sea, los 10 fueron sanados, aunque uno solo regresó para darle gracias al Señor. Pero en la obediencia hubo la sanidad. Y cada vez que una persona, insisto, estaba enferma y veía que Jesús estaba cerca, se acercaba para que pudiera pedirle al Señor sanidad. Había personas paralíticas, imposibilitadas para ser sanadas, pero aunque ellos no podían acercarse a Jesús, había amigos, había familia que hacían lo posible porque ese enfermo fuera llevado a los pies de Jesús. Insisto, lo primero que tenemos que hacer para recibir sanidad es ser obedientes a nuestro Señor. Y Dios nos pide que lo busquemos a Él, que vengamos a Él. Entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. O sea, tenemos que entrar con una disposición de honrarle y de adorarle, pero también de pedirle que Él obre en nuestra vida. Había 4 personas, o habla la Biblia de unos, y Él no se podía mover para ir a Jesús. Pero ellos dijeron, nosotros lo llevamos. Y a veces tenemos que pensar, si algún familiar está enfermo, lo ideal es que oremos por él, pero también el que lo traigamos a la casa del Señor para que se ore por sanidad y ese enfermo pueda sanar. Porque al final de cuentas Dios es el sanador. Y Dios puede sanar de cualquier enfermedad, llámese como se llame. Una enfermedad temporal, una enfermedad permanente y aún de una enfermedad mortal Dios puede sanar. Pero tenemos que buscar a Dios, tenemos que acercarnos a Dios. Si tú tienes a alguien enfermo y tú dices que él no puede moverse, había estos 4 hombres o estos amigos de este hombre paralítico que decidieron llevarlo a Jesús. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, la casa estaba llena, no podían entrar a donde estaba el Señor Jesús compartiendo la palabra. Dice la escritura que ellos no se dejaron desanimar por los obstáculos que tenían para acercar a su enfermo delante de Jesús, sino que treparon a la azotea, al techo, y quitaron ahí parte del techo y bajaron a su amigo paralítico. Toda la gente estaba sorprendida y aún Jesús mismo, al ver que el techo se abría y venía bajado un hombre y estaba precisamente depositado delante de Jesús. Y dice la escritura que Jesús, al ver la fe de ellos, la fe de los amigos, de los familiares que decidieron llevar a su enfermo delante de Jesús, dice la escritura, al ver la fe de ellos, le dijo a ese hombre, levántate y anda. Y ese hombre fue sanado, ese hombre recibió la sanidad. Tu familiar, tu amigo, el que tú sientes que puede tener esa salud a través del Señor y no puede venir, tráelo a la iglesia, tráelo a la casa del Señor y verás que el Señor va a hacer la obra en él. Nosotros no tenemos un poder humano, sino el poder que obra es el poder de Dios, el poder sobrenatural. Y cuando tú vienes a la casa del Señor y se ora por el enfermo, dice la escritura, que sanará. Si hay alguien enfermo entre nosotros, dice el Señor, mande llamar a los ancianos de la iglesia y ellos van a venir y van a orar, y cuando ellos oren ungirán su cabeza con aceite y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, dice la escritura, les serán perdonados. No solamente es una sanidad física, sino también una sanidad espiritual. Pero hay que traer al enfermo, hay que acercar al enfermo. El enfermo no va a tener la fuerza, va a estar desanimado, no va a querer, pero aquí es el lugar de sanidad. Aquí es el lugar donde Dios convoca a su pueblo y convoca a los enfermos para que reciban la bendición de Él, en este caso la sanidad. Cuando hablamos de la obediencia, tenemos que entender que parte de lo que Dios espera es que reconozcamos a Jesucristo como Salvador, que reconozcamos a su Hijo Jesús como el Señor y Salvador.
aunque Dios es el sanador, en el Antiguo Testamento era el que sanaba al pueblo de Israel, el que manifestaba el poder sanador en diferentes formas y maneras sobrenaturales. Pero cuando viene el Señor Jesús, ahora el Padre dice: yo soy el sanador, pero ahora yo voy a sanar solamente a través de Jesucristo. No hay otro medio para recibir sanidad, no hay otra forma para recibir sanidad si no es a través de Jesucristo. Por eso el Padre, cuando Jesús estaba en la cruz, dice la Escritura, hablando el profeta Isaías, que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y no solamente eso, dice la Escritura, que a través de las llagas que él llevó, tú y yo fuimos sanados, fuimos curados. Ya hay una sanidad y hay una cura para tu enfermedad o la enfermedad de la persona que tú amas. Y esa cura está en Cristo Jesús. Ya Dios cargó en él la enfermedad para que tú y yo fuéramos sanados, fuéramos curados. Y parte de la obediencia es que nos acerquemos a Dios, que busquemos a Dios. El primer mandamiento, si hablamos de obediencia a los mandamientos, el primer mandamiento es muy claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento también es muy claro: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que nos debe de importar el que nuestro prójimo reciba sanidad, pero también nosotros. ¿Y cómo la vamos a recibir? Buscando a Dios, acercándonos a Dios, y Dios nos va a sanar. Aún los médicos, los especialistas en la medicina, cuando están atendiendo alguna enfermedad terminal, ellos han reconocido que ellos están limitados en cuanto al conocimiento, en cuanto a la ciencia, en cuanto al medicamento que le pueden proveer al enfermo. Y cuando ellos se dan cuenta que escapa de sus manos el poder hacer algo en favor del enfermo, ellos dicen normalmente, y lo he escuchado en muchas ocasiones cuando estoy con los familiares, que se acercan y dicen: mire, ya hicimos todo lo que está en nuestras manos, ya hicimos todo lo que pudimos y lo que nuestro conocimiento nos permite. Solamente Dios, un milagro, puede hacer que su enfermo se levante y salga adelante. Le voy a decir algo: en muchas de esas respuestas en que el médico menciona que solamente Dios, la respuesta de Dios ha sido que no morirá, sino que seguirá viviendo. Déjame decirte a ti que estás en casa, si tú sientes que puedes morir por tu enfermedad, hoy yo te voy a decir algo. Dios te habla a tu vida hoy y te dice: no morirás, sino que tienes una sanidad en Cristo Jesús. Y esa sanidad viene solamente si tú obedeces a nuestro Dios, buscándole, amándole con todo tu corazón. No que le ames con una parte de tu corazón, sino que le ames con todo tu corazón. Hay un pasaje más que quisiera llevarte a la Biblia, en Éxodo 23, 25. Éxodo 23, verso 25, dice este pasaje así, y habla acerca de la adoración. Ya mencioné que podemos ser sanados a través de la obediencia a nuestro Dios, pero también a través de la adoración a nuestro Dios. ¿Y por qué es importante adorar a nuestro Dios? Porque en el mundo, en la historia, en la antigüedad, ha habido miles de dioses. Actualmente hay miles de dioses a los que se les rinde adoración. Se le rinde adoración aún hasta a Satanás mismo, aún a la muerte se le rinde cierta adoración. Pero el único que es digno de adoración se llama Jehová de los ejércitos, se llama ese Dios poderoso, el Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto y el que envió a su Hijo para que muriera en la cruz para darnos el perdón y la salvación. Ese es el único que merece adoración. Dice la Escritura, hablando en uno de los mandamientos también, que solamente al Señor nuestro Dios debemos de adorar. Jesús lo declaró muy claramente cuando estaba en el desierto y Satanás le dijo: te voy a dar todo lo que tú ves si postrado me adoras. Y Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando tú adoras a otros dioses, en otras palabras, adoración o tener un Dios es aquel que tienes en primer lugar en tu vida. Así que cuando tú adoras a otros dioses o pones en primer lugar algo antes que Dios, entonces ya Dios no recibe la adoración que Él merece, sino antes que Dios hay otras cosas en tu vida que están recibiendo esa adoración y a Dios lo tienes en segundo lugar. Así que la adoración es importante. Dice la Escritura que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores es necesario que le adoren.
Es necesario que tú le adores para ser sanado. Es necesario que tú le adores para ser sanada. Es necesario que tú le adores para que Dios obre ese milagro de sanidad. Y en este pasaje Dios habla también a su pueblo diciéndoles lo siguiente: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. ¿Qué va a hacer Dios cuando le adoramos? Aparta toda enfermedad. Algunas se refiere solamente a las enfermedades temporales. Él dice claramente toda enfermedad, llámese como se llame. Hay miles de enfermedades diagnosticadas en el ser humano, en el cuerpo del ser humano. Pero déjame decirte algo, Dios dice en su palabra que si tú lo adoras, si tú en verdad eres un adorador de Dios como el único Dios verdadero, tú vas a tener la virtud de que la enfermedad sea quitada de tu vida. Apartará la enfermedad de tu vida y no posará más en ti. Se irá el dolor de cadera, se irá el dolor de cabeza, se irá, como dicen por ahí, la maldita migraña. Se irá aquello que te está afligiendo físicamente y te limita para hacer muchas cosas. Pero es muy sencillo ser obediente a la palabra de Dios, ser obediente a nuestro Dios, amándolo, buscándolo, sirviéndole. Pero también, como segundo punto, es importantísimo adorarle. ¿Y dónde le adoramos? En la casa de Dios. Le puedes adorar en tu casa, le puedes adorar en la calle, en todo lugar puedes adorarle. Pero el lugar de adoración por excelencia es la casa de Dios. Hay un grupo de ministerios musicales que se preparan, ensayan, se esmeran, se esfuerzan para rendir una adoración a Dios, y que cuando tú vengas en la adoración, en la alabanza, Dios también se manifiesta y puedas recibir una sanidad. Déjame decirte algo, hay muchas personas que en la alabanza han recibido sanidad, y no solamente la sanidad física, han recibido la sanidad espiritual. Han recibido el Espíritu Santo de Dios en medio de la alabanza cuando están adorando al Señor. Precisamente la semana pasada estuvo con nosotros una hermanita que tenía ya tiempo de no venir por esto de la pandemia y por algunas enfermedades que estuvo padeciendo, y también parte de su familia. Pero el domingo vino y estaba la alabanza muy hermosa, como siempre, Dios manifestándose a través de los muchachos y a través de la disposición de adorarle. Dice la escritura que cuando nosotros le adoramos, Él habita en medio de la alabanza, de la adoración de su pueblo. Y ella estaba adorando, estaba cantando, y de repente ella empezó a sentir la presencia de Dios y empezó a recibir la presencia del Espíritu Santo por primera ocasión en su vida. Y fue bautizada en el Espíritu Santo. Y mire qué maravilloso es que aunque estamos aquí reunidos, un grupo de personas, Dios vio a alguien que en su necesidad, en su enfermedad o en la enfermedad de su hijo, dijo: yo voy a ir a adorar a Dios. Me siento enferma, pero voy a ir a adorar a Dios. Y Dios la sanó y Dios manifestó su poder. Lo primero que Dios hace es sanar tu corazón, tu alma, perdonando tus pecados, sanando en realidad esa vida que habíamos perdido por causa del pecado. Pero también nos da una sanidad física, y eso nos hace sentir mejor, fortalecidos y con la motivación de seguir luchando. Por punto número 3, quisiera llevarte al Salmo 103, verso 1 al 3. No solamente es la adoración normalmente va ligada a la alabanza. Y alabar a Dios es honrarlo a Él. Alabar a Dios es reconocer que Él merece toda la alabanza y toda la gloria. La gloria no es para los hombres, no es para el predicador, no es para mí como pastor, no es para los músicos que están ministrando. No es darle, qué bonito cantan, gloria a ustedes por eso. No, decimos gloria a Dios por lo que Dios hace con ellos. Gloria a Dios por lo que Dios hace conmigo. Gloria a Dios por lo que Dios hace con cualquier persona de la iglesia. Le damos la gloria al Señor y alabamos el nombre de Dios, porque Él es el que hace las cosas. Y en este pasaje el salmista es muy claro cuando empieza a mencionar lo importante que es también alabar a nuestro Señor, y no olvidarnos de que Dios nos ha sanado en otras ocasiones, que Dios nos ha bendecido en otras ocasiones, y tenemos que aprender a no olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y al hacer eso, y le seguimos alabando por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo y por lo que Él puede hacer, el salmista estas palabras: alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados y sana todas tus dolencias. ¿Qué es lo que hace Dios cuando en realidad le alabamos y le bendecimos y le damos gracias por todos los beneficios recibidos? Dice la Escritura que Él es el que perdona nuestros pecados y nos sana de toda dolencia.
Cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y dejamos de obedecerle, dejamos de buscarlo, dejamos de adorarlo, dejamos de alabarlo, de honrarlo como Él lo merece, y nos enfermamos, queremos que Dios obre esa sanidad, y la sanidad no llega y parece que las cosas se complican. Pero la Biblia es muy clara cuando el Señor habla, y dice el salmista en su experiencia personal, él alababa al Señor, él decía: gracias Dios por todos los beneficios que he recibido, me acuerdo de cada uno de ellos, no permitas que me olvide de ninguno de los beneficios. Y dice la Escritura, de esa manera Dios ha hecho en él un perdón de pecados, pero también le ha sanado de toda enfermedad. Él te sanará, dice este pasaje. Él vendrá y sanará todas tus dolencias. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué te duele el día de hoy? ¿O qué le duele a alguien de tu familia? Cualquier dolencia, cualquier situación que te aflija físicamente, Dios te puede sanar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale. Y alabar a Dios es amén, gloria a Dios, aleluya. Yo creo en la palabra, sé que Dios lo que hizo con Jesús es una realidad, y creo que Dios me puede sanar, porque si Dios cargó en Jesús toda enfermedad, al recibir a Jesucristo en mi corazón, yo puedo ser sano, sano de toda enfermedad física, espiritual, emocional, o de cualquier tipo de herida que hayamos recibido, interna o externamente. Así que es importante el que sepamos que vendrá la sanidad a través de la obediencia, vendrá la sanidad a través de la adoración, y vendrá la sanidad a través de la alabanza. Pero como cuarta acción que tenemos que reconocer de que la sanidad vendrá a nuestra vida, lo podemos encontrar en el Salmo 107. Si me acompañas al Salmo número 107, verso 19 y 20. Salmo 107, verso 19 y 20. Así que ya mencionamos que Dios nos puede sanar a través de la obediencia, a través de la adoración, a través de la alabanza, pero también a través de la oración. Y es fundamental la oración, el pedir a Dios. La oración es acercarnos al Padre, el poder decirle al Padre que Él sea el que supla nuestra necesidad, el que haga su voluntad en nosotros, y que a través de la oración podamos recibir la sanidad. En este pasaje el salmista dice lo siguiente, Salmo 7, verso 19 y 20: en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro. Porque cuando la persona está al borde de la muerte y clama a Dios, porque hay personas que no claman a Dios, están enfermos y no buscan a Dios, no le alaban, no le obedecen, no le adoran, no hacen el esfuerzo, el sacrificio por buscar a Dios y ser sanados. Pero cuando ya se sienten que el médico les dice, pues le queda cierto tiempo de vida, ¿sabe qué? Usted va a morir. Es cuando la gente clama: Señor, no permitas que muera, sáname. Y un clamor es gritar en alta voz. Hubo un hombre que estaba muy bien en cuanto a su salud, y de repente llega un mensaje que le dice: ordena tu casa porque vas a morir. Y este hombre, cuando le dice vas a morir, se asusta, le entra un pánico, un pavor, y lo primero que hace es empezar a orar y a clamar a Dios. Y le ruega pegado a la pared, derramando lágrimas, llorando día y de noche. Era su pan de día y de noche el derramar lágrimas, porque no quería morir. Dice la Escritura que al estar clamando, Dios se acordó de algunas acciones que esa persona hizo, de sus ofrendas, de sus limonas, de sus buenas acciones, y vio el clamor, cómo estaba humillado, derramándose delante de la presencia del Señor, pidiéndole que no lo dejara morir, que quería vivir. Dice la Escritura que vino una palabra más para él y le dijo: está bien, no vas a morir, tienes 15 años más de vida. Qué maravilloso es saber, hermanos, que Dios, aunque los médicos digan que vas a morir y te queda solamente un mes de vida o un año de vida, Dios, la palabra del médico no es la última palabra. La palabra de Dios es el que da la última palabra. Él es el que define las cosas, es el que da la vida
y Él es el que la quita. Decía Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero es Dios quien te dio la vida y nadie te la puede quitar, ni aún Satanás mismo te puede quitar la vida, solamente Dios. Y si Dios te dice, el médico dice 1 año, yo te puedo dar 10, 15, 20 o simplemente no morirás. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios. Clamar a Dios y pedir que Dios nos sane. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, muchos de los enfermos, sobre todo los ciegos que no podían ver y que estaban imposibilitados para moverse por sí mismos, porque tenían que ser guiados para que los condujeran a sus destinos. Dice la escritura que había hombres que estaban ciegos y al ver a Jesús, al escuchar que Jesús iba pasando, dice la escritura que ellos gritaban a gran voz: Jesús, hijo de David. Clamaban: Jesús, hijo de David, queremos ser sanos, ten misericordia de nosotros. Y Jesús se detenía y veía a esos ciegos, oraba por ellos y el ciego volvía a recobrar su vista. Y el ciego que no podía ver, ahora podía ver. Y les decían a esas personas: oye, ¿cómo es posible? Tú estabas ciego, ¿por qué estás ahora sano? No sé, una cosa sé, y en esta creo, que una vez yo fui ciego, pero ahora veo. Una persona que sana de una enfermedad así va a dar testimonio de que Dios lo sanó. Va a darle gracias al Señor, adorándole, alabándole, obedeciéndole y no dejando de orar. Son 4 acciones que tenemos que llevar a cabo. Y la quinta acción que quisiera compartirte esta mañana es que la sanidad, así como dice este pasaje, enviaré mi palabra. La palabra de Dios tiene poder y autoridad. La palabra de Dios, cuando se declara con fe, suceden. Dice la escritura que lo que confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón será suficiente para que Dios manifieste su poder. Él puede salvarte, solamente créelo con tu corazón y confiésalo con tu boca y vas a ser salvo de la muerte, vas a ser salvo de la enfermedad. Pero tienes que creer en Dios y tienes que creer en base a ¿qué? A la palabra del Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es así como la escritura lo menciona y Dios lo estableció. La fe viene solamente al escuchar la palabra de Dios. ¿Y dónde vamos a escuchar la palabra de Dios? En la casa de Dios. Aún Jesús mismo, siendo un niño de 12 años, era llevado por sus padres al templo para que él escuchara las enseñanzas de los doctores de la ley. Él era un pequeño niño, pero ellos sabían como padres que su hijo tenía que estar ahí escuchando la palabra, porque esa palabra iba a provocar una fe en su hijo, y en su momento esa fe haría que él fuera un hombre que trascendiera en la vida, que un hombre que fuera victorioso y sobre todo un hombre que supiera enfrentar las aflicciones de la vida. Dice este pasaje, si me acompañas a Proverbios capítulo 4, verso número 20, y vamos a hablar un poquito acerca de lo importante que es que seamos sanados a través de la palabra. En Juan 1:1 la Biblia dice claramente que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y habitó entre nosotros. Y está hablando de Jesucristo, el verbo, la palabra, la acción que habitó entre nosotros, que estaba con Dios, era Dios. Él fue el que estaba antes de la fundación del mundo, fue parte de la creación, fue la palabra activa que el Padre declaraba y las cosas sucedían. Así que la palabra tiene poder. Cuando tú declaras la palabra con convicción, suceden cosas maravillosas. Dice este pasaje, y me gusta mucho este pasaje de Proverbios porque lo expresa de una manera muy completa. Dice así el proverbista Salomón: hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan y son salud del cuerpo. Escucha el consejo de la palabra del Señor, guárdalas en tu corazón. En otras palabras, manténlas aquí para que cuando llegue el momento tú te acuerdes y las puedas confesar con tu boca. Lo que creas en tu corazón y confieses con tu boca va a hacer que Dios se manifieste con su poder. Dice la escritura, serán medicina, serán también salud para tu cuerpo. O en otras palabras dice, es vida a los que la hallan y salud del cuerpo. Déjame decirte algo. Hay personas que cuando han escuchado la palabra del Señor, así cuando estoy predicando, escuchan la palabra, la toman, la creen
y le dicen: Señor, yo creo esta palabra y yo estoy seguro que tú me estás sanando. Y la persona recibe la sanidad en ese momento. Y me ha dicho: pastor, cuando usted estaba predicando y usted dijo eso, yo le dije al Señor: Señor, es verdad, si tú eres así, Señor, yo no sabía, no lo había percibido de esa manera, pero ahora yo lo creo y declaro sanidad en mi cuerpo, porque sé que tú eres un Dios que puede sanarme. Y dice que en ese momento ya no sintió la dolencia, ya no sintió el dolor de cabeza, ya no sintió el dolor de columna, ya fue y se hizo un diagnóstico y ya no tenía el problema de azúcar, se normalizó el azúcar, la presión nunca más volvió a subir y a bajar, hubo una normalización en su presión, ya no hubo ataques de taquicardia cuando estaba en tensión o en estrés. Y hablan de cuestiones de sanidad cuando escuchaban la palabra del Señor. Cuando Jesús vino al mundo, dice la Escritura que Él les hablaba la palabra, y las personas al escuchar la palabra creían y eran sanados. Déjame decirte algo. Hay una palabra que Dios tiene para ti esta mañana, y es que su palabra nunca vuelve vacía, sino que provocará lo que Dios quiere, o se cumplirá el propósito por el cual es enviada. Y Dios envía esa palabra hoy a ti que estás de forma presencial, pero también allá en casa. Esta palabra está llegando a tu casa, estás escuchándola a través de esta red social, porque Dios quiere sanarte. Claro, en casa Dios puede hacer el milagro, pero también Dios quiere que tú vengas a este lugar en su momento y le puedas decir, como decía el salmista: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Si Dios te ha sanado, es el momento para esperar la oportunidad para venir a la casa del Señor y darle gracias y entrar por esas puertas con acción de gracias. Es el momento para bendecir el nombre del Señor. Enfermo y lo has estado atendiendo y lo has estado llevando con psicólogos y terapeutas y no han podido hacer mucho avance. Déjame decirte algo: te estás equivocando, porque no es la prioridad. Primero es Dios, y después vas a ver en los médicos la respuesta de Dios a través de ellos. Yo nunca digo que no vayas con el médico, todo lo contrario, pero siempre he dicho que primero es Dios, que Él está por encima de los médicos, y que antes de que tú vayas con el médico hay un Dios que te puede sanar. O hay un Dios que tú al buscarlo, al alabarlo, al adorarlo, al obedecerle, en ese momento Dios va a hacer que esos médicos sean usados por Él y que sus manos puedan intervenir en la vida de tu hijo o tu hija, o que ellos puedan tener la palabra adecuada para que tu hijo y tu hija puedan tener esa terapia que los saque adelante. Pero es Dios. No es darle la gloria al médico, al psicólogo, sino darle la gloria a Dios, porque estás buscando a Dios, porque has puesto tu confianza en Dios. La Biblia es específica cuando dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Tienes que confiar en Dios. No puedes dejar de confiar en Dios, no puedes, porque separado de Dios nada va a suceder. Pero si tú lo haces con Dios, todo lo vas a poder, y lo que esperas así será. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú lo crees, lo vas a recibir, pero tienes que buscar a Dios, tienes que obedecer a Dios, tienes que alabar a Dios, tienes que adorar a Dios, y tienes que buscar a Dios a través de su palabra. Por último, termino con la sexta actitud o acción que debemos de tomar o considerar para ser sanados, que es la más importante. Ya mencioné que podemos ser sanados a través de la obediencia, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la oración y a través de la palabra. Pero lo más importante es que tú puedes ser sanado a través de Jesucristo, a través de Jesús. Y ese es el mensaje que predicamos. Estamos aquí porque predicamos a Cristo Jesús, no nos predicamos a nosotros mismos. Y si nos llegamos a predicar a nosotros mismos, nos predicamos como siervos de ustedes, por amor al Señor. Predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo que sana, a un Cristo que salva, a un Cristo que restaura, a un Cristo que liberta. Predicamos a un Cristo que hace las cosas imposibles posibles. Y este pasaje en Isaías 53, no puedo dejar de hacer referencia al profeta Isaías, que es el que menciona lo que Dios iba a hacer a través de Jesús cuando Él viniera al mundo, y que lo sabemos ahora. Isaías 53, verso número 4, verso número 5. Dice así este pasaje. Y déjame decirte que el profeta Isaías habla de Jesús también como ese cordero que fue llevado al matadero y no abrió su boca. Habla del Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, la declaración que hizo Juan el Bautista cuando inició Jesús el ministerio. Y él dice en este pasaje, Isaías 53, 4 y 5, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, Él cargó y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Dios cargó en Él nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y gracias a sus heridas fuimos sanados. No habla seremos sanados, es ya fuimos sanados. Esta mañana Dios puede sanarte. Él es tu sanador. Esta mañana hay una palabra que de estas 6 menciones que hemos dado, que Dios quiere que tú empieces a aplicar en tu vida para sanarte. Y hoy tú lo puedes hacer. Yo te quiero invitar esta mañana a que tú puedas buscar esa sanidad a través de la obediencia. Puedas buscar esa sanidad a través de la adoración. Puedas buscar esa sanidad a través de la alabanza. Puedas buscar esa sanidad a través de la oración. Puedas buscar esa sanidad a través de la palabra. Pero sobre todo, busca a Jesús y vas a ser sanado. Y esta es la mañana en que Dios quiere que tú lo busques y que lo puedas recibir en tu corazón. ¿Te gustaría, ahí en casa, tú que estás enfermo, o tú que estás aquí también en la iglesia de forma presencial, quisieras tener esa promesa de sanidad en tu vida, en tu cuerpo? Todos necesitamos sanidad. Si tú quieres, solamente decirle al Señor Jesús: Señor, sáname, perdona mis pecados, sáname. Cuando Jesús sanaba a alguien que le pedía sanidad, llegaba una mujer o llegaba un hombre y le decía: sáname, Señor. Jesús no le decía: está bien, recibe la sanidad. No, primero le decía: tus pecados te son perdonados. Y después le decía: has sido sana, o recibe la sanidad. O simplemente no decía nada. Al decirle: tus pecados te son perdonados, la persona era sana al momento. Dios espera primero que reconozcamos nuestros pecados, porque el pecado tiene que ver con la desobediencia. La desobediencia trae las maldiciones de la enfermedad. Y la única manera de poder recibir perdón de pecados es recibiendo a Jesús en el corazón. Yo te invito a que estés de pie esta mañana. Y allá en casa, yo te invito a que tú puedas repetir conmigo esta oración para recibir a Jesús en tu corazón. Y no solamente recibir a Jesús en tu corazón para que sea tu Salvador, te salve de la muerte y pases a la vida, sino para que Él te sane, pero también para que perdone tus pecados. Si tú quieres hacer esta oración ahí en casa, los que están en forma presencial la quieren hacer, repitan conmigo esta oración. Y después de esta oración va a haber espacio en este altar para orar por los enfermos. Va a haber espacio en este altar para orar por tu vida, por lo que estés enfrentando o alguien de tu familia está enfrentando, y que tú le puedas pedir aquí de rodillas al Señor, humillándote delante del Señor por sanidad para tu familiar, por sanidad para ti mismo. Dice la Escritura que Dios no desprecia al que se humilla. Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. No lo desprecia, Dios te va a escuchar. Y esta mañana Dios quiere escucharte a través de la oración. Repite conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, esta mañana yo